Gracias, Pastora Verónica. Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Me da mucho gusto verlos en la casa del Señor y saludar a todos los que nos visitan es una bendición. Gracias por estar con nosotros en estos momentos. Yo quiero pedir al grupo de alabanza y recomendarles preferentemente si se sientan en estas líneas aquí de enfrente, se los agradeceré mucho. Voy a invitarles para que leamos la palabra del Señor. Libro de Juan. Y vamos a leer, por ahí usted va a encontrar un encabezado que tiene la mujer adúltera. Después del encabezado hay un versículo que dice 53, pertenece al capítulo 7. Y desde ahí en adelante vamos a leer. Usted tiene su Biblia encuadernada, si la tiene en el celular va a encontrar exactamente lo mismo. Reina Valera y otros eruditos que cotejaron la Biblia en capítulos y en versículos, así acomodaron estos encabezados. La mujer adúltera. Y fíjese, verso 53, cada uno se fue a su casa. Y lo enfatiza así para luego llevarnos a lo que hace Jesús. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y la pregunta es, ¿a qué fue allá? Lo que quiere decir que era atardeciendo y despidió a la gente. Cada quien se fue a su casa a descansar, a otras actividades. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y luego ya puntualiza que se fue de noche. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado, él les enseñaba. Una aclaración como que no es característico que el ministro enseñe sentado o predique sentado, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante, para que vea que aparte de usos y costumbres, es algo bien especial. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y comenzó a insistir en preguntarle. Y se enderezó Jesús y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados en su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes o los más chavos, quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Me acerco al trono de tu gracia para suplicar el oportuno socorro. Necesito tu bendición, necesito tu ayuda, necesito la iluminación, la inspiración, la destreza, la habilidad, la sabiduría que da el Espíritu Santo. Ayúdame y concede que tu palabra traiga bendición a nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Es un pasaje muy especial. Te quiero mencionar, así sin que te confundas, que hay una serie de escritores o de intérpretes de las Sagradas Escrituras, mejor dicho, exégetas o comentaristas, que dicen que este pasaje no es propio del Evangelio de Juan. Pero no vamos a darle mucho hincapié. Muchos de ellos lo dicen así, que no es propio del Evangelio de Juan, pero sucedió en los tiempos de Jesús. Entonces, William Hendricks, él dice, nuestra conclusión final, pues es esta. Bien, no se puede probar que el relato forme parte integral del cuarto Evangelio o del Evangelio de Juan. Tampoco es posible probar que no tome un lugar definitivo en el cuarto de los evangelios. Creemos además que lo que se relata realmente tuvo lugar en los tiempos de Jesús y contiene además un conflicto tanto de juicio como de gracia, como espiritual, como apostólico, que nos enseña grandes verdades espirituales. En la narrativa de este pasaje se menciona a Jesús, que después de atender una gran multitud los despide y se va al monte de los olivos. Seguramente que no fue a descansar allá, seguramente que fue a orar. Se menciona que a la mañana siguiente vino todo el pueblo hacia él.
Los escribas y los fariseos también acudieron, pero como acusadores. Los escribas eran los que estaban encargados de la redacción de la ley, de la interpretación de la ley, de las escrituras. Conocían las escrituras, porque en el evento que vamos a ver en este momento, le citan textualmente las escrituras al Señor Jesucristo. Eran conocedores. Y los fariseos simpatizaban en muchas cosas, no tanto con los saduceos, pero participaban en muchas cosas o simpatizaban en muchas cosas con los escribas. Llevan a una mujer a quien no les interesa exhibirla y acusarla públicamente. En realidad, con aquella mujer, lo que los fariseos, los escribas y los fariseos tienen es un problema. Pero más que un problema, es una trampa. Así es de que a ellos no les interesa exhibir a una mujer, avergonzarla, humillarla, sobajarla. No les interesa eso, es una trampa. Quien les interesa es el Señor Jesucristo. Está tan bien fraguada la trampa que para ellos el Señor Jesucristo no tiene para dónde hacerse ni a la derecha ni a la izquierda. Y no puede meter reversa. Le exigirían una respuesta. En la sabiduría de los escribas y de los fariseos no había un punto neutral. Tenía que responder. Y lo que contestara Jesús, el sí o el no, tenían ya la respuesta para prenderle y ejecutarlo. Lo que no sabían los escribas y los fariseos, que la vida de Jesús dependía del que está sentado en el trono. Y que la vida de Jesús tenía una agenda de aquel que está sentado en el trono. Así es de que no podía suceder nada. Y lo mismo que está en la vida de Jesús, aunque usted y yo no somos Jesús, somos hijos de Jesús, somos seguidores de Jesús. De una vez te digo, lo que va a suceder con tu vida está tramado en el cielo, está agendado en el cielo. No te vas a morir la víspera. Tus días están contados en la presencia del Señor. Por eso tus días deben ser buenos, y la mejor manera de que sean buenos es que tú y yo sirvamos al Señor y no lo dejemos por nada. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. En el pasaje, entonces, se tipifica a un rabino o a un juez, que lo toman como juez. Quieren que le resuelva el problema. Y las dos palabras que están en juego en este momento es juicio o gracia. Juzgarla, o en el acto de la gracia, declararla absuelta, declararla no culpable. Cualquiera de las dos posturas que tomara Jesús era un grave problema. Así es de que me llama la atención esa frase bonita, bendita gracia, de la que era dueño y de la que eran bendecidos todo el pueblo de Israel y de la que somos dueños y bendecidos usted y yo. Esta mañana nos levantamos con un apéndice y con un regalo de parte de la gracia del Señor. Durante el día hay un regalo de la gracia del Señor. Y por la noche, cuando usted y yo regresemos a casa a acostarnos para descansar, disfrutaremos de una gran porción de la gracia del Señor que nos invade y nos cubre. ¿Sabes por qué estamos con vida? Por la gracia de Dios. ¿Sabes por qué conocemos a Dios y estamos en los caminos del Señor? Por la gracia del Señor. En realidad no nos merecíamos nada, pero es el amor y la gracia del Señor la que nos tiene en los caminos de Dios. No en una religión, en los caminos de Dios. Por ello, tú y yo somos hijos de Dios, y la Biblia dice que tu nombre y mi nombre están inscritos en el libro de la vida. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Sublime gracia. En este aspecto te voy a hablar de 4 pensamientos. Número 1, un método. Juan capítulo 8, el verso 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Siempre estamos acostumbrados que el ministro esté de pie, que el maestro esté de pie. Pero me llama la atención, Jesús como que vino a romper el parámetro. No sé si los rabinos enseñaban sentados, pero Jesús empieza a enseñar y a predicar sentado. Una ocasión utilizó como altar una barca, y le dice a los dueños de la barca, denle un poquito más adentro del mar. Están en el mar de Galilea y la gente está en la ribera o está enseguida la pendiente del cerro, y cuando está adentro se siente y empieza a enseñarles. Hace algunos años, en un presbiterio en Tijuana, se invitó a un ministro para que hablara al presbiterio, a las directivas de todos los distritos, a todos los líderes de las asambleas de Dios. Y cuando llega el hermano Ray, ni siquiera era tan mayor, más o menos de nuestra edad, pero por su exceso de trabajo, a lo mejor por alguna enfermedad, él no podía estar de pie. Entonces, cuando le dejan el lugar, él se sienta, y aparte estaba un poquito bendecido, tenía buena vida el hombre. Se sienta, y cuando se sentó, pues a nosotros nos pareció raro eso. Mi hermano, pero en cuanto empieza a hablar,
el favor de Dios en él, la unción del Espíritu Santo en sus palabras, y empezó a sacudirlos. Y aquí Jesús llega al templo, después de que estuvo en el monte. Un método donde conjuga la vida devocional y la enseñanza. Algo que no es tan práctico en nuestras vidas, ni en lo personal, ni colectivo. Y no solamente pasa en el Monte de los Olivos, te aseguro que pasa en todos los templos. Bautistas, metodistas, asambleas de Dios, iglesias, mega iglesias, iglesias pequeñas, iglesias regulares, pasa en todo. El pastor convoca a un concierto con uno de los grupos musicales o el mejor vocalista. No cabe la gente en los templos, no cabe la gente en los auditorios. El pastor convoca a la enseñanza y se diezma la asistencia. El pastor convoca de forma colectiva a la oración y viene un grupo. Aquí por muchos años tuvimos oración, una cadena de oración de 7 de la mañana a las 7 de la tarde los martes, y la gente que está aquí se da cuenta que siempre se apuntaban los mismos a las mismas horas y no venía más. Y el templo estaba abierto. Porque yo decía, el templo está abierto para que vengas a orar en el momento que quieras. No se apuntar más. Hago una predicción. Jesús despide a la gente y cada uno se fue a la casa. De hecho, yo algunas ocasiones le digo a la congregación cuando termine el culto, abran sus Biblias en Juan capítulo 7, el verso 53. Ya cuando lo ven. Cada uno se fue a su casa y les digo, estamos despedidos, váyanse. Y les da risa, les causa gracia. Pero está así encabezado porque de alguna manera Stephen Lacton, quien nos hizo el favor de cotejar la Biblia en capítulos y versículos, pero Reina Valera le pusieron algunos encabezados y ahí está en el encabezado para enfatizar que mientras ellos se fueron a casa, Jesús se fue al Monte de los Olivos toda la noche a orar. Hago esta apreciación. Si hay alguien que no necesita orar, es Jesús, pues es el Hijo de Dios. Es nada más y nada menos que la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sin embargo, él oraba. Deduzco lo siguiente. En esta congregación, y casi te aseguro que pasa en la mayoría de ellas, si yo convoco a la oración y viene un grupo más o menos, no tan regular, un más o menos, pero cuando pasan los días se va diezmando y luego se quedan los mismos que siempre oran, o se apuntan a la oración, a la cadena de oración, los mismos que siempre oran. A mí esto me indica, y te aseguro que no le voy a errar. Y no soy profeta ni hijo de profeta, pero de tiempo en tiempo yo le atino a las cosas. Te aseguro que si en la forma colectiva el grupo es muy reducido y se diezma con el paso del tiempo, de forma individual somos un poquito perezosos para orar. Y hay días que se nos pasan sin orar lo que deberíamos de orar. Y hay semanas que se nos pasan sin orar lo que deberíamos de orar. Y te menciono, en la forma óptica de un servidor, si alguien no necesitaba orar era Jesús. Sin embargo, pasaba las noches completas orando, platicando con Dios. Y luego viene al templo y les empieza a enseñar. Te quiero mencionar algo que la Biblia dice acerca de la enseñanza de Jesús, porque me parece muy interesante ver este pasaje. Libro de Marcos, el capítulo 1, el verso 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los redactores, los que cuidaban, los que enseñaban la ley, la Biblia. Pero fíjate lo que dice. Llegó el maestro y enseña sentado, pero enseña diferente que los escribas y los doctores de la ley, diferente que los rabinos que ellos conocían. Y luego dice, porque les enseñaba con autoridad. Lo que significa que desde aquellos tiempos Jesús tenía bien claro. Aquí algunos muchachos estuvieron en la universidad. Y yo te pregunto, si los maestros que tuviste en la universidad te entregaron un plan de curso, donde en el plan de curso por lo menos van a abarcar las 3 áreas que tenemos los individuos. La mente, cognoscitivo. El corazón, lo afectivo, o el alma, lo afectivo. Que tengas simpatía, que tengas afecto por las cosas. Y luego el área psicomotriz, productor de resultados. De hecho, cualquiera te puede enseñar que los chicos de los 10, los que tienen una retención y ojos de cámara, y que tienen una mente de grabadora, que los chicos de los 10, los que sacan puros 10 en la escuela, no son los mejores en el campo, el área psicomotriz. Y cuando dice Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas, significa que estaba dando ejemplo. Significa que influenciaba. Significa que abarcaba la cuestión cognoscitiva. Significa que despertaba lo afectivo para Dios y por Dios. Significa que los hacía diestros y prácticos. Eso es lo que significa, les enseñaba.
Pero luego vamos a una parte muy especial que tú conoces. Solamente voy a mencionarlo así de paso sobre la enseñanza de Jesús. Ahí en el templo se sentó y vino todo el pueblo. También te menciono que este es un hipérbole. La hipérbole exagera las cosas. No vayas a pensar que vino todo Israel, porque están en el templo, no hubieran cabido. Y tal vez ni siquiera estaban en el lugar santo. Lo más seguro es que estaban o en el atrio de los gentiles o en el atrio de las mujeres. El atrio de los gentiles tenía acceso a toda la gente guardando el decoro. ¿Recuerdas que una ocasión Jesús con un látigo lo sacó de ahí a los que vendían animales, palomas, borregos, becerros, a los que vendían todo eso y a los que cambiaban? Había casas de cambio ahí, los sacó con un látigo. No era el lugar santo, lo sacó del atrio de los gentiles. Quien tenía acceso, o todos tenían acceso, guardando el decoro. Y ahí tal vez es donde fue a enseñar y se sentó y les enseñaba. Es importante la enseñanza, es importante la vida devocional. Las dos cosas más fuertes que sostienen al creyente o a un hijo de Dios es que nunca deje de orar de forma individual o que se involucre en la oración colectiva de la iglesia. Es que nunca deje de leer la Biblia, pero que se involucre también en la instrucción y en la enseñanza de la palabra del Señor. Allí en el templo les enseñaba, pero en otra ocasión fíjate lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 5. Voy a leer unos cuantos versículos del capítulo 5. Verso 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de los humildes. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es una paradoja. Se contradice. ¿Cómo que uno que llora es feliz? Bueno, pues usted y yo, cuando nos entregamos a Cristo Jesús y que fuimos redarguidos del pecado y que le dijimos al Señor: perdóname y te entrego mi vida, lloramos. O cuando sentimos la presencia del Señor, se nos salen las lágrimas. Pero no es de dolor, no es de coraje, es de felicidad. Porque cuando la presencia del Señor le hace una caricia a nuestro intelecto o a nuestra alma, lloramos. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verso 11. Felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Alguien ha hablado de ti alguna ocasión? Si es cierto, da coraje, pero si no es cierto, da más coraje. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Qué cosa tan terrible, también es una paradoja. ¿Cómo yo puedo ser feliz cuando alguien me entierra la daga por la espalda o habla a mis espaldas y habla mal y habla mentiras? ¿Cómo puedo ser feliz? Pues solamente lo puede ser el que está sentado en el trono de la gracia. Lo puede ser Él con su presencia fortalecerte. Felices los que son ultrajados, los que son perseguidos, los que dicen mentiras de ellos, porque es el evangelio. ¿A quién le gusta que le digan hipócrita? A mí no me gusta que me digan hipócrita. ¿A quién le gusta que le digan que tiene dos personalidades? Pues Pablo dijo: miserable de mí, me di cuenta que tengo dos personalidades. Una es bien carnal, pecadora, y la otra es santa. Y si estoy bien definido, sé lo que debo hacer, sé lo que quiero hacer, sé lo que no debo hacer y lo que no quiero hacer, pero lo que no quiero hacer y lo que no debo hacer termino haciéndolo. Tengo dos personalidades. Y esta enseñanza es importante, dígame si no. Felices aquellos de los que hablan, pero todo lo que hablan son mentiras. Nadie tiene el derecho a hablar de otra persona aunque sea cierto. No es correcto. Si no está presente, no es correcto. Pero nadie tenemos derecho de enojarnos si las cosas son ciertas. Nadie tiene derecho a hablar a las espaldas de otros si son mentiras, si no te consta. Pero si están hablando de mí y son mentiras, no tengo derecho de enojarme, debo ser feliz. ¿Cómo se logra esto, pastor? No vayas a pensar que es tomándose una dosis de unas píldoras ahí de la farmacia. No se encuentran en símil y tampoco se encuentran en la del ahorro. Es viniendo a la presencia del Señor y ayúdame, bendícelo. Aquel que me enterró la daga por la espalda, aquel que me dijeron que ha dicho esto y esto y esto. Pues ¿sabes qué es lo que pasa cuando alguien habla de uno? Voy a ir a reclamarle a ver si me lo dice en la cara, a ver si tiene el valor de decírmelo en la cara. Es lo primerito que uno piensa. ¿Y por qué no venimos al altar y le decimos: Señor, bendícelo? Felices sois cuando por mi causa os persigan, vituperen y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. No le hace que te digan hipócrita,
No le hace que te digan que eres beato, que eres muy santurrón. No le hace. Sea para la gloria del Señor y debemos soltarlos y perdonarlos. Al final, Él nos perdona todas las miserias y todas las faltas que cometemos por su gracia, bendita gracia. Esa es la enseñanza, esa es la palabra del Señor. Dar esas palmas al Señor. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Y les enseñaba por parábolas, Marcos capítulo 4, el verso 2, muchas cosas. Y les decía en su doctrina las parábolas. Una parábola es un hecho de algo que pasa en la tierra para enseñar una verdad espiritual del cielo. Está la de la semilla y la mostaza, está la de las 10 vírgenes, está la del sembrador, está la del trigo y la cizaña. Y el sembrador sale a sembrar, y mientras sembraba, parte de lo que sembraba cayó en pedregal, cayó junto al camino, cayó entre espinos, pero solo una parte cayó en buena tierra. Y se refiere a la predicación de la palabra. Está hablando literalmente de un ejemplo de la tierra, de alguien que va y siembra entre piedras junto al camino, entre espinos, y algo, siembra nada más una parte que está buena en la tierra. Y es exactamente lo que pasa con la palabra. Y luego hay una explicación. Y luego la del trigo y la cizaña, que tiene una enseñanza maravillosa. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, dice, durante la noche alguien vino y le sembró cizaña. Y al día siguiente los sembradores, que se refiere a los que predican la palabra, que se refiere a los maestros, que se refiere a los pastores, vio que había cizaña en su labor, que había cizaña en su parcela, que había cizaña en su iglesia. Y le dicen, oye, vamos a cortarla. Es contagiosa. Es nociva. Así le dice a alguien que es nocivo, así le dicen los psicólogos. Es nocivo. Te contamina, te va a contagiar, vamos a arrancarla. Y el Señor les dice, no, es necesario que crezcan las dos cosas juntas. Al final, los ángeles son los que se van a encargar de separarla. La cizaña se va a ir al fuego y el trigo se va a ir al cielo. De un ejemplo en la tierra enseñando una gran verdad. Este camino o este método de que se fue a orar primero y luego cuando bajó a la mañana siguiente les enseñaba. Sabes que la enseñanza es importante y la enseñanza debe estar en la casa y debe estar aquí en el templo. A nivel global, porque esto es una globalización, a nivel global hay gente que tiene mucho poder y que tiene mucho dinero y están trabajando a través de los gobiernos y van a meter a las escuelas la ideología de género con todo. Con todo. Pero bueno fuera que respetaran la voluntad de las personas, que respetaran el razonamiento de las personas. Van con todo, a perturbarlos, a confundirlos. Pero en la casa, en el templo, al psicólogo, al párroco, al ministro, a los papás, estaban por aplicar la ley Mordaza. Nosotros no vamos a, ya está, nosotros no vamos a tener derecho de decírselos. Oiga, ellos dicen piso igual para todos, ¿no? Pues entonces el derecho debe ser para todos. ¿Por qué allá en las escuelas van a meter todo eso, esa clase de enseñanza? ¿Y por qué a nosotros nos lo van a prohibir? Yo te digo una cosa, Dios está de nuestra parte. Vamos a pelear por la fe, vamos a pelear por los principios, vamos a pelear por los valores. Hasta antes, sociólogos, psicólogos, políticos, antropólogos, todos decían que la base de una buena sociedad estaba en la familia. Y la base de la sociedad judía. Oye Israel, escúchame Israel. Es como decir, escúchame Chihuahua, escúchame Monte de los Olivos. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy, hablando de la doctrina de la Biblia, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando te vas a acostar, cuando te levantes, cuando vayan en el camino, y las atarás como frontales entre tus ojos y las pondrás en su brazo y las pondrás en los dinteles de la puerta. Hay una obligación en tu casa, tenemos que enseñarles la palabra. Si quieres no te metas en aquellos vericuetos, enséñale la palabra por sí sola, y el Dios de la palabra se defiende y nos va a salvar, y debemos predicar la palabra. Allá ya está aprobado que se enseñe, y está aprobado que nosotros no podemos enseñarle, no podemos adoctrinar si son hombres o son mujeres. Piso parejo para todos, ¿no? Qué incongruencia. La globalización, detrás de ellos hay hombres de poder, hay gente de mucho dinero y los gobiernos están empujando esto. Tú y yo, en este momento de persecución y este momento de oposición, tenemos que pararnos firmes y predicar la palabra.
enseñar la palabra. Dale palmas al Señor Jesucristo. El adoctrinamiento, el método de la enseñanza siempre va a salvaguardar el orden de una sociedad, la moral de una sociedad, la ética de una sociedad. Siempre la va a salvaguardar. Bendita gracia. Una sorpresa. Libro de Juan capítulo 8, el verso 3 y el 4. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés está establecido, está estipulado, están diciendo, está regulado, está requisitado que tales personas deben ser muertas. Hay que lapidarlas, hay que matarlas a pedradas. Era el caso que llevaba. En usos y costumbres de la cultura judía, cuando surgía una cuestión legal, difícil, espiritual o moral, la práctica era presentar el problema con los rabinos. ¿Se fija cómo le dicen maestro? Le están diciendo rabino. No porque, no es a pensar que lo consideran como juez o como rabino. Es una trampita para él o una trampota para él. Maestro. Entonces, en usos y costumbres del pueblo judío, en una falta legal, en una falta moral, en un problema difícil, era costumbre que se llevara a los jueces, era costumbre más bien que se llevara a los rabinos. Y los rabinos actuaban como jueces y definían qué es lo que seguía. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Para que procesaran aquel problema, el asunto o el trasfondo de los escribas y los fariseos es que este problemita de la mujer sorprendida en el acto del adulterio era una trampa para Jesús. Recordemos que este es el año de la popularidad de Jesús. El año de la popularidad de Jesús se define como el segundo año de su ministerio, donde empieza a hacer milagros con su palabra, a otros con métodos muy rústicos, escupiendo en la tierra y con la saliva haciendo lodo y luego poniéndole lodo en los ojos a los ciegos. Los mandaba: ve a lavarte así, Noé. Y regresaban viendo. Entonces es el año de la fama del Señor. Los escribas y fariseos dejaron de tener la atención, dejaron de tener el pueblo y dijeron: vamos a deshacernos de él, vamos a quitarlo. Te vuelvo a mencionar que no es nada más deshacerse por deshacerse. Nadie se puede deshacer de tu vida porque tu vida está controlada en la presencia del Señor. Nadie se puede deshacer de la familia porque la familia fue estipulada y establecida por Dios. Nadie se puede deshacer de la iglesia porque la iglesia la estableció Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Todo está controlado desde el cielo. Habrá momentos difíciles, habrá problemas, pero al final el que está sentado en el trono controla todas las cosas. ¿El problema está serio? Fíjate, para los rabinos, para los judíos, cualquier judío o cualquier persona de ellos que fuera del pueblo de Israel tenía que morir antes de cometer el delito de la idolatría, del asesinato y del adulterio. El adulterio era pues una de las tareas más graves o uno de los problemas más difíciles de juzgar. Aun cuando estaba tipificado en la ley, pues a veces no les era tan sencillo, pero no claudicaban en aplicarlo. Estaba regulado en las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 8, el verso 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Levíticos capítulo 20, el verso 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Estaba regulado, estaba registrado y ellos la llevan ahí. Pero mi pregunta, ¿sabe cuál es? ¿Y al viejo? Disculpen, al hombre, ¿por qué no lo llevan? Nada más a la mujer, porque es una trampa. Si hubiera sucedido eso en nuestros días de la liberación femenina, ¿cómo les hubiera ido a los escribas y a los fariseos? No me lo quiero imaginar. Pero vamos a Deuteronomio, porque estaba regulado, estaba estipulado. Por eso les digo, eran los escribas, sabían lo que traían en juego, sabían lo que decía la ley, sabían lo que estaba regulado, sabían que Jesús no se les iba a escapar. Deuteronomio capítulo 22, versos 23 al 26. Le dijeron, en la ley de Moisés dice que la debemos matar. ¿Tú qué dices?
Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Y la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare a una joven en el campo desposada y la forzare aquel hombre a acostarse con ella, morirá solamente el hombre. La palabra acostarse significa cometer adulterio, cometer fornicación, pero es un eufemismo para que no se ofenda el lector, porque estamos hablando de un libro sagrado. Le obligare a acostarse, entonces dice, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas la joven no le harás nada, no hay en ella culpa. La Misná o Misna, la ley judía codificada, esta establece que la pena de adulterio, lo escribieron después, lo escribió nada más y nada menos que Yahudá Hanasí. En el siglo III, lo escribieron después. Dice que también a un hombre que cometía adulterio se le podía matar metiéndole sus pies hasta sus rodillas en el estiércol, no precisa de qué estiércol, y luego enredándole una toalla en el cuello y jalándole de un lado para otro, la toalla húmeda y mojada, para que no se le quedara una muestra o una marca. Así lo podían matar. Y luego decían ellos, a la mujer sí hay que lapidarla. Hacían esa diferencia. Y está establecido en el siglo III. ¿Qué dices? Porque la ley a nosotros nos autoriza que la matemos aquí mismo. ¿Qué dices? No te enganches. Jesús no se enganchó con ellos. ¿Sabe qué hace Jesús? Y no es un método. Dice la palabra del Señor que dejó de estar sentado y se inclinó a tierra. La palabra inclinar normalmente habla de poner tus rodillas o poner una rodilla, y se inclinó a tierra y con su dedo empezó a escribir en el suelo. Y la pregunta es, ¿qué escribía? No se enganchó. Para los escribas y para los fariseos, aquello era una trampa infalible. Ellos creían que Jesús en esta ocasión no la libraría, porque si decía que la mujer tenía que ser apedreada, a Jesús lo podrían acusar. Entonces, ¿de dónde estaba su amor y su piedad? Y nunca le podrían llamar amigo de los pobres. Pero si declaraba, mátenla, que le lluevan piedras encima hasta que caiga muerta, entonces estaría en conflicto con la ley romana, que prohibía que los judíos dictaran ejecución o sentencia de muerte a una persona. Pero si él decía y declaraba bajo la observación de la ley, no la pueden matar, entonces acusarían a nuestro Señor Jesucristo de impunidad y de estar quebrantando la ley de Moisés. Era una trampa. Por eso no se enganchó. Hace un espacio y se inclina en tierra, más o menos, si me permites, y empieza a escribir en tierra, inclinado, dando oportunidad. Mira, cuando estamos en presión, que se te exige una respuesta, no la des apresurada. Seguro que un 98% que te vas a equivocar. Cuando estás bajo presión, no tomes decisiones, vas a tomar decisiones equivocadas. Hay que esperarse. Entonces, le exigen. El Señor Jesús hace como si no los escuchara para que volvieran a repetir la sentencia. ¿Qué dices? La ley dice que debemos matarla. Y que el pueblo los escuchara lo que estaban pidiendo. Y él escribía en tierra. Mientras él escribía en tierra, aquellos lo presionaban. Y el pueblo que estaba allí, que había acudido a la enseñanza, volteaban a ver a Jesús y volteaban a ver a los fariseos. Pero en este momento, mientras está la presión, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, hace un acto de atención y voltea a ver a los fariseos y a los saduceos para confrontarlos. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Fíjese que la palabra en el griego es grafeín. El griego es, se inclinó a tierra y seguía escribiendo.
grafeín, catagarafreín. O sea que lo que estaba escribiendo, cata, es una acusación en contra. Dice Barclay que estaba escribiendo los pecados que todos aquellos habían cometido. ¿Y tú crees que no los veían? Si se asomaban a ver qué estaba escribiendo. Grafeín. Ya, yo creo que la palabra te suena. Aquí hay algunos que les gusta escribir en las paredes y si se le dice graffiti. Esa palabra viene del italiano, graffiti. Y aquí es grafeín en griego, escribía los pecados de aquellos. La palabra era fuerte, la palabra era confrontadora. Nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, en estos momentos está escribiendo algunos de los pecados que todos ellos tenían, pues Jesús miraba no solamente el rostro de las personas, no solo miraba el lenguaje corporal, Jesús podía ver el alma y el corazón de las personas. La palabra en griego en esta ocasión es anamartetos, que quiere decir sin culpa, sin deseo. Lo que estaba escribiendo, lo que estaba diciendo Jesús, si puedes, si nunca has tenido el deseo de hacer lo que ella hizo, entonces puedes arrojar las piedras sobre ella. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo en sus tiempos enseñándole a su gente les dice, ustedes escucharon que en la ley de Moisés está escrito, no adulterarás, pero yo les digo que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. El griego aquí cuando estaba escribiendo les está diciendo, aunque está escribiendo todos los pecados, el que de ustedes nunca haya tenido el deseo de lo que ella hizo, pues él primero en arrojar la primera piedra. Y la pregunta aquí es, ¿quién de ellos se salvaría? Porque una cosa es cometerlo y otra cosa, ¿quién se salva de tener el deseo? Pero en aquella ocasión, si te fijas en la enseñanza de Jesús, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, está comprobado en el aspecto sexual que el hombre se estimula por la vista. Porque no lo dice para la mujer. No quiere decir que no las haya, sí las hay. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Y a ella la llevan porque la sorprendieron en el acto del adulterio. Ellos llevan una trampa. Jesús no se les va a escapar, según para ellos. Pero Jesús no se dan cuenta que se están enfrentando con el que tiene la sabiduría del cielo y que se están enfrentando con el que tiene el control de los tiempos. Te vuelvo a decir, tú y yo somos hijos de Dios y Él tiene el control de los tiempos de nuestras vidas. Si estás en un momento difícil, en una situación difícil, no te alarmes. El que está sentado en el trono tiene todo el poder y tiene el control de los tiempos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. El que nunca les está diciendo, de todo lo que les escribí ahí, el que nunca haya dejado de tener el deseo de lo que hizo ella, pues luego, arroje la primera piedra. Y sí las arrojaron, pero para el suelo, los más viejos. Y luego los más chavos, porque así dice la Biblia. ¿Por qué los más viejos? Pues eran los más corruptos, eran los más pesados, eran los más perversos, eran los que habían pensado en todos los años, los que más habían deseado hacer lo mismo. Tal vez no lo habían hecho, otros sí ya lo habían hecho. Entonces empiezan a arrojar las piedras al suelo, empiezan a caer las piedras. Interesante, se enfrentaron con el que tiene el control de todas las cosas. Se enfrentaron con el que puede deliberar bien entre juicio y gracia. Robert Barrigan, por cierto, me sacudió. En una de sus podcasts lo escuché, que dijo, yo prefiero errar en gracia que errar en juicio. O sea, si voy a juzgar a alguien, prefiero equivocarme concediéndole el beneficio de la gracia que concediéndole el beneficio de juzgarlo, porque a lo mejor yo estoy igual. El que ni siquiera lo haya deseo, te vuelvo a repetir, en griego es anamertetos. El que no haya tenido el deseo de hacer eso. Y yo creo que los escribió. Pero si me permites, yo pienso que Jesús, mientras la segunda ocasión que se inclina a escribir, porque les dijo, el que esté sin anamartetos, el que no haya ni siquiera deseado lo que hizo esta mujer, que es el primero en arrojar la primera piedra. Cuando se vuelve a inclinar, yo pienso que escribía la palabra juicio o gracia, amor y gracia. Todas las mañanas cuando usted y yo nos levantamos, nos encontramos con la bendita gracia del Señor. Mientras camine el día, mientras le fallamos al Señor, nos encontramos con la bendita gracia del Señor. En la noche cuando nos vamos a acostar, Él nos cobija con su gracia. Así es Él. ¿Y quién puede negarse a la gracia del Señor?
Alguna ocasión te habrá pasado que ni siquiera estás en un culto donde está la presencia del Señor bien bonita, bien especial. No está un grupo de alabanza preciosamente llevándote a la dimensión de la adoración y a la dimensión de la presencia del Señor. De repente sientes tú las caricias de la gracia, el favor de la gracia, y empiezas a llorar. Porque estás sintiendo que en medio de todas las cosas Dios tiene sus reflectores sobre tu vida. Estás experimentando que en medio de todas las cosas para Dios tú significas y eres como la niña de sus ojos. Y tirra bajaba malasai. ¿Y qué haces con esto? Y te sueltas llorando y no hay nadie. En la convención que tuvimos en Mazatlán, Sinaloa, la convención del distrito, cayó la presencia del Señor tan fuerte. Y Emma estaba al lado de Belén y de Omar. Y estaba llore y llore. Y le dice Emma, pues una niña dice, mamá, ¿por qué lloro? Si no tengo dolor, si no tengo tristeza, ¿por qué lloro? ¿Y qué haces con eso? Cuando la gracia del Señor se derrama. El que ni siquiera lo haya deseado, les dice, pues luego, láncele la primera piedra. Me imagino cómo se escuchaba el ruido de las piedras cuando caían y de los palos. Los más viejos y luego los más jóvenes. Y cuando se endereza Jesús, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Creo que la mujer debió haber echado un vistazo y vio puras piedras en el suelo. Ninguno, Señor. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno. Hoy has empezado una nueva vida, ya no eres la misma. Ya no debes hacer lo mismo. Demuestra a todos los tuyos que eres diferente. La gracia del Señor. Y no es cuestión de religión. Es su amor que llegó. Es su sangre que se derramó. Es su sangre que pasó por tu vida y nos limpió de los pecados. Y te digo la verdad, porque todos hemos pensado un montón de cochinadas, un montón de pecados. Nadie estamos exentos. Por eso se fueron todos, los más viejos primero, luego los más chavos. Te digo una cosa, seguimos significando para Dios y somos como la niña de sus ojos y nos sigue amando. La mañana cuando te levantas nos encontramos con su gracia. Mientras transcurre el día, su gracia va con nosotros al ritmo de nuestros pasos, al ritmo de nuestra vida. Y a la noche cuando nos acostamos, nos cobija su gracia. El grupo de adoración quieren venir en estos momentos. Bendita gracia. Ni yo te condeno. Dios no te condena. Dios te ama. Dios te recibe tal y como eres. No dejes que el diablo te acuse. No dejes que el diablo te robe el perdón de los pecados. No dejes que el diablo te engañe de que tu nombre ya no está inscrito en el libro de la vida. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? No nos merecíamos nada. Y Él fue y nos buscó hasta donde estábamos. Hundidos en el cieno. Tal vez a la cintura, tal vez al cuello. Metidos en la maldad. ¿O cómo explicas tú? Cuando un matrimonio que está a punto de desbaratarse, llega el evangelio, reciben a Jesús y se salva la situación. O alguien que está metido en el pecado, en la maldad, y Dios lo rescata, Dios lo salva. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. El himno que cantaban en la mañana. Vamos a preparar nuestras vidas para hacer un altar de oración para buscar a Dios en estos momentos. Bendita gracia. ¿Dónde están los que te condenaban? No, Señor, se fueron todos. Yo tampoco te condeno. Ya no eres igual. Ve y muéstrale a los tuyos que ya no eres igual. Ve y confirma a los tuyos que tú eres diferente. Y rajaba malasai, estoy lisinisai. Dale gracias al Señor ahí donde estás por su gracia. Porque ha hecho de ti como la niña de sus ojos. Precioso Señor. Eres maravilloso, Jesús. Eres especial, Señor.